Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. En el mundo moderno, el dinero es una herramienta omnipresente. Pero, ¿qué pasaría si pudieras desbloquear el poder de tu mente para atraer riqueza de manera ilimitada? En este video exploraremos cómo la mente puede superar las barreras monetarias y convertir el poder psicotrónico en poder monetario. Aprenderemos de historias extraordinarias como la de Ron Warmoth, quien con su don natural pudo encontrar vetas de oro y petróleo, generando millones para él y sus clientes. Pero no se trata solo de habilidades innatas, sino de un método que todos podemos aprender y aplicar en nuestras vidas. Descubriremos cómo la mente subconsciente, esa extraordinaria computadora interna, puede ser programada para manifestar abundancia financiera. Exploraremos un plan de acción paso a paso para desatar el potencial de nuestra mente en la búsqueda de la prosperidad. ¿Estás listo? ¿Lista? Quédate hasta el final del video. Un saludo para todos. Imagínate a un hombre en Nueva Orleans, capaz de predecir movimientos en la bolsa, anticipar cambios en los precios de productos y encontrar inversiones lucrativas. Ron Warmoth es ese hombre. Gracias a su don, ha sido fundamental en la prosperidad de muchas personas al descubrir vetas de oro, petróleo y minerales. En una ocasión, en California, identificó 6 yacimientos de petróleo valuados en $50 millones para un único cliente. El Missoula Chapter de la Montana Mining Association lo describe como una habilidad excepcional para localizar recursos naturales. Para Warmoth, esto no es solo algo que haya aprendido, sino un poder psíquico natural con el que él nació. Pero, ¿significa esto que no necesita un plan de acción para operar de manera tan sorprendente? Cuando le piden ayuda, simplemente visualiza la zona en un mapa y señala con certeza: aquí está el mineral. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, que no somos psíquicos como Warmoth, desarrollar esa habilidad requiere un sistema, un método claro y efectivo. Una pareja de Chicago se encuentra en apuros financieros y busca desesperadamente una solución. Por suerte, recientemente han descubierto un método para activar sus habilidades psíquicas, permitiéndoles acceder a información a distancia e influir favorablemente en su supervivencia. Conscientes de que el dinero es crucial para su bienestar, deciden poner en práctica lo aprendido con el objetivo de ganar en la lotería. Deciden relajarse y visualizarse a sí mismos frente a un espejo enmarcado de azul, en el que aparecen muchos problemas. Rápidamente cambian el marco del espejo por uno blanco y se imaginan ganando una gran suma de dinero en el sorteo de la lotería, con su número premiado brillando en la pantalla. Ambos repiten este ejercicio diariamente durante la semana previa al sorteo. Cada uno hace esto mismo por separado, enfocando sus energías en la manifestación de su deseo.
Su persistencia da frutos cuando finalmente ganan la impresionante suma de $30,000. Este método se basa en las técnicas de control mental de Silva. Sin embargo, lo importante es entender que tanto un enfoque comercial como uno más orientado a la ingeniería psicotrónica pueden ser igualmente efectivos. Lo fundamental es reconocer que la energía de la conciencia es real y puede materializar nuestros deseos, especialmente en lo que respecta al dinero. El Dr. Douglas Dean del Newark College de Ingeniería investigó alrededor de 500 casos de empresarios exitosos y descubrió un patrón interesante. Todos mostraban un alto nivel en pruebas de intuición. Muchos admitieron que seguían sus instintos ignorando informes estadísticos. La energía del pensamiento es muy real y poderosa. Todo lo que creamos, desde esquemas hasta proyectos, primero existe como una imagen mental. Esta capacidad creativa, a menudo asociada al nivel alfa de conciencia, se asemeja al funcionamiento de una computadora. La mente subconsciente, una parte que no siempre estamos conscientes de usar, desempeña 3 funciones clave: mantenernos vivos, ejecutar instrucciones y tomar decisiones. Esta última es especialmente importante, ya que nuestras elecciones en salud, dinero, amor y trabajo a menudo son guiadas por ella. Nuestros hábitos y comportamientos están influenciados por nuestra programación pasada, que puede llevarnos tanto al éxito como a la adversidad. Las sugestiones aceptadas en el nivel alfa de la mente se convierten rápidamente en hábitos. En este estado, las ideas fluyen sin críticas ni dudas, lo que permite una acción inmediata. Al instruir a nuestra mente para generar dinero, desencadenamos procesos de pensamiento consciente e inconscientes que nos ayudan a encontrar soluciones. Aunque no entendemos completamente cómo funcionan estas comunicaciones neuronales, para aquellos que trabajan con energía psicotrónica, la mecánica exacta no es esencial. De la misma manera que no nos importa si la electricidad proviene de una batería cercana o un generador lejano, lo importante es que funciona. ¿Qué sucede cuando le pides a tu mente que produzca dinero? Durante milenios, el hombre ha creado conceptos divinos a su imagen y semejanza, incluyendo dioses, constelaciones y fuerzas naturales. Sin embargo, para una comunicación más efectiva, es útil liberarnos de estos estereotipos religiosos y pensar en el espacio como una extensión de nosotros mismos. Imagínate querer mover algo con la mano. Necesitas el permiso de tu mano para hacerlo, pero si ésta está herida o dormida, te lo negará. Del mismo modo, concebimos el espacio como un ente que puede colaborar con nosotros, pero necesitamos obtener su consentimiento. Esta solicitud puede manifestarse a través de una oración o una representación mental positiva en el nivel alfa de conciencia. Hay un sanador oriental que conoce el autor que entona cantos u oraciones
a todo santo canonizado, a todo ángel con nombre, a todo profeta que haya existido, y les pide la curación. Toca todos los puntos, tarda de 15 a 20 minutos, pero la gente se cura. La clave está en establecer una conexión consciente con el espacio o cualquier entidad relacionada con él, mediante la asignación de nombres o simplemente a través de deseos y oraciones consentidas. Esta actitud de tratar al espacio como un aliado inteligente y cooperativo es fundamental para el éxito. Para que este enfoque sea efectivo, es necesario purificar nuestra conciencia de limitaciones intelectuales, preocupaciones mundanas y problemas personales. Debemos ser tan puros como el propio espacio y sintonizar con él, lo cual requiere un plan de acción previo. A continuación les comparto un ejercicio de preparación previa para sintonizar tu mente con el espacio. Puedes escuchar en qué consiste y después hacerlo, o hacerlo mientras me escuchas. Siéntate cómodamente en una silla. Y toma varias respiraciones profundas. Ojos cerrados. Visualiza cómo todas las impurezas abandonan tu cuerpo y mente con cada exhalación. Ahora, dirige tu atención hacia el espacio que se extiende sobre ti. Imagina que te elevas hacia ese espacio. Y desde allí puedes observar tu cuerpo sentado en la silla. Ahora continúa tu viaje, dejando atrás tu habitación, tu ciudad, el planeta, el sistema solar, y la galaxia. Siente un profundo amor y conexión
con esta vasta expansión del universo que incluye miles de millones de galaxias. Ahora regresa al punto inicial, siguiendo el mismo camino, sabiendo que estás en estrecha comunicación con el espacio. Después de completar este ejercicio, estás preparado, preparada para el gran acontecimiento, un plan de acción que te ayudará a obtener el consentimiento universal para atraer la abundancia a tu vida. Vamos a poner en marcha el plan de acción para atraer más dinero. Ahora que estás listo, ahí mismo, sentado en tu silla o tu lugar especial, toma nuevamente unas respiraciones profundas. Ahora, proyecta tu conciencia hacia el espacio exterior. Ahí, habla en voz alta con el espacio, de manera lógica y razonable, describiendo la naturaleza de tu problema de dinero. Mientras hablas, utiliza gestos con las manos y visualiza claramente cada punto de la conversación.
Ahora, ¿qué cantidad de dinero te ayudaría a resolver tu problema? ¿Y qué harías exactamente con el dinero? Ahora, haz una promesa de sacrificio como muestra de sinceridad y respeto. Por ejemplo, saltarte una comida, hacer una donación a una causa benéfica, alimentar a los pájaros o animales, algo que puedas cumplir. Concluye la sesión sabiendo que en el momento que hagas tu promesa o sacrificio, el dinero estará en camino hacia ti. Abre tus ojos. Déjame saber en los comentarios si tienes alguna duda o qué te pareció este ejercicio. Un saludo para todos.